Hola estudiantes y bienvenidos a la videoclase número 3 de la unidad, donde a partir de los conceptos y términos preliminares que ya vimos en geología, minería, abordaremos aquí un tercer eje que se vincula directamente con ellos desde el punto de vista terminológico, conceptual, lingüístico. Claro está, si nos centramos en el campo de la traducción propiamente dicha, pero también desde lo técnico-científico, si nos centramos en la formación profesional que todo traductor debe adquirir para comprender cada contenido, cada tema y así poder traducir al detalle y hacer que su traducción la entienda no solamente el técnico o el ingeniero capacitado en la industria petrolera, sino también el lector común, el ciudadano de a pie, que lee por interés y que muchas veces está poco familiarizado con la terminología propia de este campo temático. Decíamos recién que hay muchos términos, hay muchos conceptos que atraviesan a los tres ejes temáticos de la unidad y que como traductores debemos conocer para poder volcarlos a nuestras traducciones sin ningún tipo de inconveniente y sin caer en una distorsión de sentidos, ¿no? Así como hemos abordado en los distintos campos especializados que hemos venido trabajando a lo largo de de este tiempo, la industria petrolera no podía quedar atrás. Por lo tanto, para comenzar nuestro recorrido, cabe preguntarnos qué es el petróleo, que es la materia prima central con la que vamos a estar trabajando en este eje temático. El petróleo es el recurso natural más importante en el mundo altamente industrializado en el que vivimos. También se lo conoce como oro negro si se compara el precio del oro con el del petróleo. Recordemos que el petróleo se cotiza en dólares por barril, no por kilo, no por galones, si utilizamos una medida anglosajona, sino por barril. Esa es la medida de volumen de medición del petróleo. Por otro lado, se trata de un recurso natural no renovable. Es un generador de energía que se utiliza también en las fábricas y en la industria en general. Y también, entre otras aplicaciones, se utiliza en la fabricación de petroquímicos. Por ejemplo, del petróleo se obtienen los insecticidas, los detergentes, los plásticos, las pinturas, las fibras textiles, productos de uso industrial como los lubricantes y los aceites para vehículos, el asfalto, la parafina, la vaselina, entre otros. El petróleo y la industria petrolera en general se convierten así en un mercado competitivo a nivel internacional por sus usos y aprovechamiento en diferentes campos de la industria. En la industria petrolera resulta indispensable distinguir los tres sectores o mercados que la componen: el upstream, el midstream y el downstream.
son tres términos de derivación extranjera que ya forman parte de la terminología propia de este campo especializado y que se utilizan como tales en nuestra propia lengua, y por supuesto al traducirlos al español se debe conservar el extranjerismo puro y escribirlos en cursiva. ¿A qué refieren estos tres términos? El upstream refiere a la fase de exploración y de producción e incluye las tareas de búsqueda y de potenciales yacimientos de petróleo crudo y gas natural, tanto subterráneos como submarinos, a través de las plataformas conocidas como plataformas offshore. Este sector también se vincula con la perforación de pozos exploratorios, como pueden apreciar en la primera imagen, y abro paréntesis acá, ¿no? Si ustedes han viajado a la Patagonia Argentina, sobre todo a las zonas petroleras de Neuquén, Río Negro, habrán escuchado de Vaca Muerta en Neuquén, se van a encontrar con estos dispositivos que son bombas conocidas como bombas de varilla desde lo técnico, ¿no? Pero desde lo vulgar, todo el mundo las conoce como cigüeña, guanaco. Esta bomba de varilla se utiliza para levantar mecánicamente el líquido del pozo cuando no hay suficiente presión en el yacimiento para que el petróleo fluya hasta la superficie por sí solo. Este tipo de bomba se utiliza generalmente en los pozos terrestres que producen muy poca cantidad de petróleo. Después del upstream viene el sector del midstream, que tiene que ver con el transporte y con el almacenamiento del crudo. Consiste en transportar el petróleo desde la boca del pozo hasta los sitios de almacenamiento, como son las estaciones de bombeo, las refinerías, los centros de comercialización. Y finalmente tenemos el downstream, que se refiere a las tareas de refinación del crudo, de procesamiento y purificación del gas natural, así como también a la comercialización y a la distribución de los productos derivados del petróleo crudo y del gas natural. Y por último tenemos la comercialización, a través de la cual todos estos productos llegan a las manos de los usuarios por medio de los distribuidores, ya sean estos mayoristas o minoristas. Toda la cadena de producción del petróleo y el gas dependen de un buen manejo de estas tres etapas para lograr un producto final que cumpla con los estándares del mercado. En esta diapositiva nos encontramos con dos cuadros comparativos. En cada uno de estos cuadros, ustedes pueden observar diferentes nombres que corresponden a las grandes compañías productoras de petróleo a nivel nacional como internacional. Y fíjense que hablo de compañías y no de empresas. Dos términos que se suelen usar como sinónimos cuando en realidad no lo son. Generalmente vemos el término companies y lo tomamos como un cognado de transparencia total y lo traducimos al español como compañía. Ya vimos en la unidad de Economía y Finanzas
que existe una gran diferencia entre ambos. Incluso el término corporations, que se suele erróneamente traducir como corporación, se traduce directamente como compañía, porque hace referencia a un grupo, ¿sí? A una empresa con fines de lucro, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, etc. Entonces, recuerden ver las características de este grupo financiero para saber si company lo vamos a traducir como compañía o como empresa, y por otro lado, corporation, recuerden siempre de traducirlo como compañía y nunca como corporación. Tal vez, fíjense, algunos de los nombres que figuran en el cuadro o en los dos cuadros que vemos aquí, les resultan familiares, como por ejemplo YPF, Energy, Shell. En el campo industrial debemos distinguir entre las compañías nacionales, las National Oil Companies o NOCs, que son aquellas compañías petroleras donde el Estado tiene una participación del 100%, o bien una participación mayoritaria, como es el caso de las siguientes compañías. La Sinopec y Petrochina, por supuesto de China, la Rosneft y la Gazprom, que son de Rusia, Babsko, que es del Golfo Pérsico, de los Emiratos Árabes. A nivel de Latinoamérica tenemos la PDVSA, que es de Venezuela, la Pemex de México, Petrobras de Brasil, YPF de Argentina, donde el Estado argentino tiene el 51% de coparticipación en las acciones, y el resto de las acciones se cotizan o bien en la Bolsa de Buenos Aires o bien en la Bolsa de Nueva York. Por otro lado tenemos las International Oil Companies, las IOCs, que son compañías petroleras privadas y las más importantes a nivel mundial. Entre estas IOCs tenemos las siguientes: la BP, que es la British Petroleum del Reino Unido, la Total Energies de Francia, ExxonMobil y Chevron de Estados Unidos, la Shell de Países Bajos. ¿Qué áreas de traducción podemos encontrar en este campo especializado? Básicamente, la documentación que está relacionada con las etapas de exploración y de producción, el upstream, de refinación y de comercialización, el downstream, y de transporte y almacenamiento, que es el midstream. Este es el grueso que representa el flujo de encargos de traducción dentro de este campo temático. También existen otros documentos a traducir, como por ejemplo lo son los informes estratégicos sobre los yacimientos, registros geofísicos y geotécnicos para llevar adelante las fases de exploración y de producción de la materia prima, acuerdos de licencia, de licitaciones, de contratos de suministro, informes de inspección, manuales de funcionamiento y mantenimiento de la máquina,
que ya sería puramente traducción técnica, pero desde el punto de vista de la ingeniería. Fichas técnicas de seguridad, las famosas Technical Data Sheets en inglés, auditorías de cumplimiento de la normativa ambiental, entre otros. Bueno, ya que nos restan algunos minutitos, a continuación quiero compartirles un brevísimo video sobre la refinación del crudo para que veamos de cerca no solo el campo de trabajo, sino también la terminología específica que debemos conocer al traducir esta área específica. El video que les voy a mostrar está patrocinado por el Gobierno de México y responde a la compañía Pemex, que como ya dijimos, es la compañía mexicana de petróleo por excelencia. Esta es la planta combinada, es la primera planta en el proceso de la refinación. Aquí se recibe el crudo y lo separamos en los principales productos: gasolina, turbocina, diésel y gasóleo y residuo, que es alimentación a otras plantas de la refinería. Seguimos un proceso de calentamiento hasta 250, 260 grados para poder entrar al horno. Una vez entrando al horno, calentamos hasta 350, 360 grados y entramos a la torre de destilación atmosférica. Aquí es donde obtenemos los cortes de gasolina, diésel y un poco de gasóleo. De aquí entramos a otro horno, ya con el residuo, y este horno calienta 370, 380 grados y entramos a una torre de vacío. La función de la torre de vacío es exprimir todavía un poco más el residuo y podamos obtener gasóleo de buena calidad, carga a las plantas aguas abajo. Y el fondo de la torre de vacío ya es el remanente del crudo que enviamos a la planta de coquización retardada para obtener más productos de valor agregado. Estamos dentro de una de las secciones de la planta reformadora de naftas y esta planta en específico se encarga de incrementar el octano de la gasolina. Esta planta está diseñada para procesar 82,000 barriles por día de nafta. Se envía al pool de gasolina, en donde se mezcla con otros componentes como es la gasolina catalítica, el isómero y el alquilado. Esta refinería en específico está diseñado para producir 170,000 barriles por día de gasolina entre Premium y Magna. Como comentaba, esta refinería procesará 340,000 barriles por día de crudo, de los cuales se van a obtener 9,000 barriles de LPG, es gas licuado del petróleo, el cual es para uso doméstico, 9,000 barriles de propileno, grado químico, el cual se utiliza en la industria petroquímica para generación de polímeros, plásticos, principalmente, 170,000 barriles por día de gasolina, la cual se distribuye en 80,000 barriles de gasolina premium con 91 octanos y 90,000 barriles por día de gasolina magna con 87 octanos. Se van a obtener 130,000 barriles por día de diésel de ultra bajo azufre con 15 partes por millón máximo de azufre. Yo creo que combinado dentro de la subdirección de proyectos, que es la que está encargada de construir esta refinería, hay cientos y tal vez miles de años de experiencia conjunta entre todos los especialistas. Entonces tengan la certeza de que lo que se está haciendo aquí se está haciendo bien y el esfuerzo que está poniendo la gente es la verdad que muy, muy bueno. Gobierno de México. Llegamos así al final de este primer recorrido por la traducción de la industria petrolera. No sin antes indicarles cuál es la bibliografía de lectura con la que se van a encontrar y la bibliografía compartida. Tienen dentro del material de cátedra documentos para profundizar terminológica y lingüísticamente hablando, características, etapas de procesamiento y de transporte propias de la industria petrolera, y también tienen compartidos glosarios y diccionarios especializados en petróleo y en la industria petrolera en general.
Nos vemos en un próximo video donde voy a estar explicando en qué consiste el fracking, un término muy polémico, un término que desató muchos debates no solo en Argentina, sino también a nivel mundial, y con el que muchas veces también nos vamos a encontrar en las traducciones dentro de este campo especializado de la industria petrolera.